Christopher James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el cual lo seguimos transmitiendo desde casa, procurando cuidarnos. Recordemos a toda la gente que nos ve en redes sociales, que nos escucha en Total Play y que nos escucha en 102.5 FM de Antena, que el coronavirus no se ha acabado. La cuarentena, estamos en un semáforo naranja que nos permite en una capacidad salir a trabajar, pero debemos de seguirnos cuidando, debemos de seguir lavándonos las manos, usando gel antibacterial, la sana distancia, usando cubrebocas sobre todo, y por eso es que seguimos transmitiendo desde casa. Entre Generaciones, muy buenos días, mi nombre es Christopher James Barús y este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés con distintos miembros de las generaciones, la generación Baby Boomer, la generación X, Millennials, Centennials, para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones, a quien representa la generación Baby Boomer, al maestro José Martínez Carrera, panelista de Entre Generaciones. ¿Qué tal, maestro José Martínez? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar contigo, con ustedes, compañeros. Un saludo a los radioescuchas. Gracias. Qué gusto saludarte. También a quien es panelista de Entre Generaciones y quien representa a la generación X, ella es Abril Torres, ella es docente y también miembro de la sociedad civil. Abril, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fer, muy contenta de estar en tu programa, como siempre. Muy bien, y en unos segundos estará conectándose quien representa a mi generación, la generación millennial, a Jorge Molina. Él es orientador de programa PIES de Ficosec, pero daremos inicio con este primer bloque sobre la noticia de esta semana, del pasado fin de semana, que causó revuelo a nivel nacional, sobre las casas de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. 5 casas, un terreno con valor de 60 millones de pesos. La cifra es 5 veces mayor que la reportada hacia la Secretaría de la Función Pública, es decir, la Secretaría que ella misma dirige. Las propiedades fueron adquiridas mientras el esposo John Ackerman y la misma secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, tenían un salario académico por la Universidad Nacional Autónoma de México. La misma secretaria desmiente haber recibido regalo o sanción de un terreno. Y el periodista que desenmascara todo esto, como se ha venido mencionando, o quien lo da a conocer a la luz, es Loret de Mola, y acusa una embestida de sacar a la 4T estas casas. El académico John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, señala que va a demandar a Carlos Loret de Mola por exhibir estas casas, pero en ningún momento desmienten la adquisición de estas casas. Y tampoco desmienten el hecho de que las hayan anunciado, de que hayan evitado anunciarlas hacia la misma Secretaría de la Función Pública. Lo que sí es que hubo un gran respaldo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros del gobierno federal, así como del epidemiólogo Hugo López-Gatell, que salió en redes sociales a defender y a respaldar el gran trabajo que ha venido haciendo, dicho por él, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Respaldo de la 4T a la secretaria de la Función Pública. Y vienen grandes preguntas. La primera de ellas es, ¿y quién va a investigar a la secretaria de la Función Pública, siendo ella la misma secretaria de la Función Pública? Adelante, maestro José Martínez. Mira, antes que nada, esa investigación está muy incompleta. La estuve revisando y no, pues si es la famosa Latino sin viga y si Loret sigue siendo considerarse periodística, pues periodista, yo también soy y puedo poner mi canal de YouTube y ahí estamos, ¿no? Definitivamente no creo que hay que darle tanto tiempo a esto. Mire, todo está en su declaración patrimonial. O sea, para empezar, si está subvalorado es en perjuicio de ellos mismos. O sea, si yo hago mi declaración patrimonial y digo, vivo en una casa de $500,000 de pesos y vale 2, pues yo estoy perdiendo, debería decir 3, porque pienso robarme y agregarle una. O sea, no tiene lógica. Ahora, como él mismo dice, y está en la investigación, todo es en cuestiones públicas, todo se está aclarando, o sea, es pura cuestión mediática. Es pura cuestión mediática, Abril Torres, este caso. ¿Qué opinión te merece a ti desde la sociedad civil organizada? ¿Abril? Perdón, me desconecté un momento, pero ya estoy de regreso.
Efectivamente, la semana pasada fuimos testigos de que sale a la luz este reportaje de el periodista Carlos Loret de Mola, que no nos extraña, o sea, la postura que toma Carlos Loret de Mola es la verdad bastante congruente con lo que se ha venido manejando. Es un personaje que va a estar siempre señalando, siempre es de oposición ante este gobierno. Entonces, la posición de él o lo que él señala no es de extrañarse, son señalamientos de investigaciones, resultado de la misma declaración de la Secretaría de la Función Pública. Perdón. Entonces, lo que sí llama la atención es que señala, como bien dices, no a cualquier funcionario, sino precisamente a la encargada de combatir la corrupción. Y por eso este señalamiento pues toma mayor importancia, ya que este es uno de los pilares ideológicos de este gobierno. Entonces, lo que a mí en lo particular me llama la atención no es tanto el señalamiento en sí mismo, que sí es importante, pero a mí lo que me llama la atención y lo que considero a destacar es la reacción, la primera reacción que tienen, que para mi gusto es un tanto agresiva, donde, y cito textual, ella habla no permitiré que los sicarios mediáticos manchen mi nombre y el de mi familia. Esta lucha va en serio. Entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado con la utilización del lenguaje, a llamar sicarios mediáticos, cuando 3 días atrás unos sicarios de verdad habían ejecutado a un juez y a su esposa delante de sus hijas, cuando estamos en un país donde los sicarios matan a reporteros, donde ejercer el periodismo en este país es una profesión de altísimo riesgo. Entonces, yo creo que me llama mucho la atención que una persona encargada de estar revisando, de estar investigando, tome tan mal una crítica, una investigación que igual y si no tiene fundamentos, pues no pasa nada, se desmiente y ya, pero la crítica debe ser permitida, fomentada y no acosar y perseguir al que lo está señalando. Ese es mi punto de vista. La reacción inicial, José Martínez, de la secretaria de la Función Pública, a tu punto de vista, ¿fue la adecuada siendo, como lo menciona Abril? Bueno, hay que cuidar muchísimo las palabras, sobre todo hoy en día, por dos razones. La primera de ellas es que ella es la secretaria de la Función Pública y es representante de una entidad gubernamental y que vela por tener la transparencia y el combate a la corrupción, pero sobre todo en un país, como lo dice Abril, en donde desafortunadamente seguimos con el incremento de la violencia, el utilizar ese tipo de expresiones un tanto agresivas no termina incitando más al odio, a la división y a no generar un ambiente de concordia en todo México, maestro. A ver, es como si hay un falso para ti o para mí. O sea, me dan reacciones de enojo. O sea, no lo puedes creer. O sea, ¿cómo es posible que saquen que un terreno me lo donó la presidencia municipal? Ah, caray, pues ¿de dónde sacan esa información? Esta situación presta precisamente a eso. Y si ves las reacciones en las redes, por ejemplo, Xochitl Gálvez pidiendo la renuncia de Irma Irándira, o sea, es que si la coraje, o sea, ponte en su lugar, o sea, estás trabajando en la cuestión y luego te sacan con que un terreno te lo donó la presidencia municipal, por decirlo, ¿no? O el gobernador X. O sea, no, es que la primera reacción es de enojo. Es como, eh, este, el mismo va a meter una demanda porque se puede, o sea, ahora, el papel que está jugando Loretito, es definitivamente de eso, ¿verdad? O sea, alguien le paga, está claro. Sí, causa enojo, créeme. Digo, ahorita pusiste el ejemplo de que si a mí me pasara, a mí me ha pasado en los últimos 4 años que he recibido mucho ataque mediático y nunca he reaccionado así. Vaya que he recibido hasta primeras planas en periódico Reforma con mentiras y siempre estoy aquí haciendo y dando la cara sobre cualquier tema, siempre admitiendo todo. Pero la reacción de la secretaria de Función Pública, y lo digo hasta por experiencia propia, creo que no le abona a un espacio de concordia, de solidaridad y sobre todo de empatía hacia la ciudadanía en general. Y Abril, los que ahora son gobierno y que antes fueron oposición, y había un tuit de John Ackerman, quien es y también de Irma Eréndira Sandoval, donde mencionaban que en el 2014-2015 y decían que los funcionarios públicos deben de mencionar y deben de declarar totalmente todas sus propiedades. Y eso lo hizo antes y ahora aplica la gran frase, siempre hay un tuit. Siempre hay un tuit, no es lo mismo ser borracho que cantinero, por decir algunas.
Efectivamente, anteriormente, y es por eso precisamente por lo que me llamó la atención a mí esta postura, ha sido desde la oposición muy críticos e insisto, esto no es con una connotación negativa, la crítica es muy sana. Y antes ellos les tocó ser críticos, les tocó señalar, gracias a estas posiciones, a lo mejor muchos personajes estuvieron cuidando mucho más su actuar público. Entonces sí llama la atención que en esta ocasión ellos, al estar del otro lado, no lo asuman como que al ser funcionario público evidentemente vas a estar bajo la lupa. E incluso a mí, por poner otro ejemplo, este mismo año el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los ciudadanos que denuncien a funcionarios corruptos. Entonces, ¿qué mensaje me llevo yo como ciudadana? O sea, por un lado me denuncie si estoy detectando, porque no piden pruebas contundentes, piden solamente con la sospecha de que tú estés que pienses que hay actos de corrupción, como ciudadano denuncies. Sin embargo, en esta ocasión, cuando se está denunciando con algo de evidencia, o sea, yo tampoco me voy a meter aquí en el rollo de decir, no, es que sí, bueno, que se investigue y que se investigue de una manera transparente, que a la ciudadanía nos dé certidumbre de que efectivamente se está revisando. Pero el mensaje que me estoy llevando es que va a haber señalamiento, va a haber confrontación, va a haber persecución, independientemente de que sea Loret de Mola o que sea cualquier otro periodista. Yo pienso que se le debe dar crédito a las palabras, investigarlas y descartarlas o darle seguimiento en su caso. Así es, yo creo que es un tema que esperemos como sociedad que se aclare lo antes posible y que no sea el enojo ni tampoco la persecución mediática por algunos medios que realmente lo hacen, y más cuando eres funcionario público o eres una persona pública, pues está dentro del escrutinio público y esperemos que la misma secretaria de la Función Pública, Irma Arandia Sandoval, aclare, no desmienta, no digo desmentir, pero aclare y dé un pronunciamiento más allá del enojo, como se vio en las primeras reacciones, y que nos dé transparencia y nos dé claridad a todas y todos. Vamos a un corte, estás Entre Generaciones, continuamos para hablar de los organismos autónomos en la mira por parte de la misma Cuarta Transformación. Continuamos. Continuamos Entre Generaciones, organismos autónomos en México, y pareciera que estar en la mira no solo del presidente, sino de varios personajes. Miren, lo que pasó en pasados días es que hubo críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la CONAPRED, hacia el CRE, y dice que no tienen resultados palpables. Se van a revisar 100 organismos autónomos que dependen directamente del gobierno federal, con la finalidad de desaparecerlos y ajustar una administración a la nueva realidad del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador alega que estos organismos servían de pantalla para saquear al país. Viene una gran pregunta: ¿es viable reestructurar el financiamiento de estos organismos? ¿Y qué consecuencias sociales tendría el desaparecer? Por ejemplo, la CONAPRED, la CREA, la Comisión Reguladora de Energía, así también como el CREA. Abril, tú siendo miembro de la sociedad civil, ¿cuál es el objetivo inicial de la existencia de estos organismos autónomos y qué impacto crees que tendrían la desaparición de los mismos? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es recordar que durante la década de los 90 este país experimentó una transformación en términos de la consecución de la democracia, y fue donde se reconoce a nivel constitucional la autonomía que se le brinda a estos organismos, con la finalidad de facultades técnicas muy especializadas y sobre todo de control. Esto es con la finalidad de proteger ciertos derechos fundamentales, ciertos derechos de procedencia, y por su importancia era importante dotarlos de cierta independencia, ya que los depositarios tradicionales del poder normalmente, y esto es una práctica que al día de hoy se sigue dando, están bajo mucha influencia, bajo mucha presión de otros factores reales de poder, como son económicos, religiosos, los mismos partidos políticos, etcétera. Entonces se encontró en estos organismos para que la ciudadanía resguardara a través de personajes con capacidad técnica derechos. Entendiendo esto, vemos a principios de este siglo, se crea, por ejemplo, el CONAPRED, que fue el resultado de una larga lucha por Rincón Gallardo y que fue el resultado histórico
de muchos años, que finalmente nos da como resultado este organismo, y como este ejemplo muchos, el INE es resultado también de todo un proceso histórico donde la ciudadanía sentía mucha desconfianza, yo siento que ahorita todavía las personas no estamos listas para dejar que las elecciones se realicen de una manera más simple, por eso requerimos un sistema tan sofisticado. Entonces, creo que sí se vale revisar, por supuesto, analizar resultados, metas, no solamente en términos económicos, indicadores, pero no, lo que yo creo que sí no se vale pasos hacia atrás al momento de desaparecerlos. Al contrario, yo los fortalecería para que más independencia. Jorge Molina, la presidencia busca desaparecer estos organismos porque evidentemente, y ayer en el programa Francisco Butey daba unos datos alarmantes, decía que, por ejemplo, CONAPRED, de los 180 millones que tiene de presupuesto, solo le destina menos del 1% para combatir el racismo o para erradicar el racismo y la discriminación. Entonces, se convierten luego en unos aparatos burocráticos para darle chamba a cuates, a cotos o a algunos espacios, pero la solución es desaparecerlos o asumir el poder por parte del gobierno o reinventarlos. Jorge Molina. Y lo importante, como dice mi compañera Abril, yo creo que sería revisarlos y ver cuáles son los resultados que han tenido, ¿no? Cuáles son los procesos, porque recordemos que la desaparición de estos órganos autónomos es un retroceso institucional. Recordemos que estos organismos trabajan y generan política pública, que sirven para prevenir y mitigar los problemas que aquejan a millones de mexicanos. Entonces, yo creo que la solución no es desaparecerlos, sino bien es investigar cuánto presupuesto se destina a qué programas, cuáles son los resultados que tienen, ver quiénes son las personas que trabajan ahí y ver si pues se aumenta o se reduce el presupuesto, porque no debemos olvidar que muchos de estos organismos nacieron de muchos movimientos de oposiciones, como lo comentaba Abril, lo cuales buscan pues una democracia real. El desaparecerlo yo creo que sería un retroceso del Estado mexicano que regresaría pues donde la voluntad del Ejecutivo sea la última palabra, ¿no? Y creo que pues todos estos organismos vienen de una lucha importante. El INE, por ejemplo, viene desde la reforma del 77 y es lo que ha dado una pluralidad a nuestra democracia, es lo que ha dado una relevancia a lo que ahora son este sistema de pesos y contrapesos. Sin estos organismos, pues no existiría este sistema de pesos y contrapesos que pretende que el ejercicio del poder se distribuya entre varios cuerpos gubernamentales, ¿no? Entonces se tendría que revisar y ver cuáles sirven y cuáles no, y de ahí ajustar. José Martínez. Pues ya lo han dicho los compañeros. Sí, quiero recalcar lo siguiente. No hay que confundir los organismos constitucionales autónomos de los famosos fideicomisos. Cuando se habla de 100, estamos hablando de fideicomisos. Los órganos constitucionales autónomos estamos hablando de 10, 20, no más. Entonces, es diferente la situación. Y estos son constitucionales. Como dijo Abril, es el logro de la sociedad organizada ante un poder monolítico como fue el PRI. Estamos hablando de los 90, donde los movimientos sociales empiezan a surgir y entonces el PRI gobierno para ir resolviendo esas adicciones, o sea, ya no los aguantábamos, entonces decidieron hacer esto y es como la modernización del gobierno. Pero hay que recordar que todas estas actividades formaban parte estoy hablando de los 3 poderes de gobierno, más. Entonces, cuando entran estos organismos autónomos, entran en una especie de limbo constitucional, porque, a ver, están haciendo cosas que le tocaba al gobierno. Recuerden, bueno, yo soy de mi generación, yo recuerdo cómo se organizaban las votaciones. Era el mismo gobierno que las organizaba y el responsable podía ser el secretario de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Bartlett, tan famoso por todo el mundo. Es porque el gobierno así organizaba, pues era el gobierno el que nos representaba a todos. Pero cuando el PRI ya no soportó la presión, pues empezó
a modernizarse. Y luego llegaron las reformas, por ejemplo, las de P. Entonces, tenemos una etapa de varias que a través de los años se fueron creando estos organismos autónomos, ¿verdad? Entonces, si cada caso es diferente, por ejemplo, en su autonomía, que es una cuestión muy discutible, Ackerman hizo un libro sobre este tema ya en el 2007. Entonces, el tema es muy interesante en ese sentido, la autonomía. Y el otro problema es la modernización de la burocracia gubernamental. Hay que entender que en muchos países se hace esto, y es una medida de tecnificar el manejo administrativo del gobierno. Entonces, sinceramente, yo no soy ni abogado ni administrador, ni ingeniero químico, pero sí el tema es apasionante en ese sentido. No olvidar que todo esto era parte del gobierno. Ahora, ya podemos analizar caso por caso. Yo me centraría en lo del CRE, con la cuestión de la energía, y lo de la Comisión de Atención a Víctimas del CEAP. En esos dos casos son ilustrativos de dos tipos. Si quieren le entro a eso, o usted, tú diga. Abril. Sí, bueno, efectivamente, tratando de buscar algo positivo, yo creo que es importante que se abre la conversación a revisar organismos, dependencias, instituciones que quizá dentro del mismo actuar público han quedado un poco relegadas. Entonces, está muy interesante que podamos fortalecerlas desde la participación ciudadana, con una revisión, porque algo de lo que se decía que eran organismos que no los conocía, o sea, que el presidente no sabía el nombre, que no, porque eran demasiados. Entonces, sirva esto como una oportunidad para acercar a las personas a estos organismos que en teoría, la verdad es que tienen objetivos muy y que, como hablo ahorita, son derechos que todavía no se alcanzan en muchos de los y sobre los cuales se está trabajando. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho el caso del el sistema de educación integral para niños, niñas y adolescentes, donde se trabaja de la mano los tres niveles de gobierno con organizaciones de la sociedad civil, y son de una riqueza las reuniones, las investigaciones, emana de ahí una cantidad de información que es valiosísima para la ciudad. Entonces, quizás cuando no se hace a detalle, al tratar de reducir presupuestalmente las acciones de una u otra organización, no se analiza el gran contenido del que surge de todas estas reuniones, de todos estos análisis que nos están acercando a alcanzar nuestros objetivos y que los está acelerando, cosa que si lo devolvemos a la Secretaría de Gobernación o quieran que a la cabeza del sector, no, definitivamente pues, va a volver a ser lento y vamos a dar pasos hacia atrás. Así es, Jorge Molina. Con esto se quiere pues volver, como comentábamos, a lo mismo, ¿no? A tiempos de antes. Aquí yo considero importante que la sociedad civil deberá aprovechar para defender todos estos logros en distintas materias de los llamados organismos autónomos, ¿no? Es importante hacerle ver al gobierno que en muchos temas no puede ser juez y parte de toda la actividad pública, y que es necesario que se respeten los principios de autonomía y profesionalismo. Claro que habrá que hacer, como comentaba, realizar un análisis, ver cuáles son pues estos organismos que funcionan, ¿no? Cuál es su importancia, cuáles han sido sus logros y sobre todo cuáles son sus retos, revisar todo esto, ver cuáles sí nos dejan una riqueza para la creación de política pública, cuáles solo están ahí para darle chamba al compadre, al amigo. Y entonces, pues de ahí yo creo que pasar a una nueva etapa en donde estos órganos, pues sí disfruten de una autonomía total, porque como sabemos, pues en todos los tiempos, pues siempre ponen a tal persona que ayuda al partido que está en el gobierno, ¿no? Entonces habrá que replanteárselo y creo que aquí la sociedad civil deberá aprovechar este parteaguas para poder defender estos organismos. Maestro José Martínez, mencionabas algo sobre la Comisión Reguladora de Energía y sobre algunos otros organismos más en los cuales tú mencionas y dices, yo sí los pondría en debate y en análisis. Sí, por ejemplo, mira, el CRE, la Comisión Reguladora de Energía, se hizo para tener un grupo
episcopal de la cuestión energética. Pero si estamos hablando del periodo neoliberal, de Peña concretamente, con sus reformas totalmente neoliberales, pues el manejo de la energía y su importancia para el país es una visión totalmente diferente a la que tiene Andrés Manuel. Y eso lo dijo Andrés Manuel desde que estaba en campaña, desde hace muchísimos años. Eso está en libros, está escrito. Entonces, llega al poder la cuarta T y se encuentra con que el señor muy técnico se discute. O sea, acuérdense que hasta dijo Andrés Manuel, esto me recordó a los científicos de Porfiriana, o sea, la cuestión técnica, pelitos, las credenciales, eso no solo vamos a ir, pero la visión de gobierno o de país, la cuestión energética es totalmente diferente. Entonces, ¿de dónde viene la autonomía? A ver, dígame, además, les estoy diciendo, todos estos órganos se da cuenta que se descentralizaron de la administración estatal, deben de responder, y ahí hay una crítica, bueno, eso también hay que ponerlo, que dentro de su autonomía no son nombrados democráticamente en el sentido tradicional, y ahí es una discusión constitucional, por cierto, pero el punto es ese, cambia la visión de gobierno, que es el responsable de la administración de la energía. Pues oye, presidente, pues ¿qué estás haciendo tú del CRE? ¿Cómo vamos, nos vamos a entender? Hay un importante, y lo han dado, estos organismos autónomos sirven de puente entre el gobierno, sus actividades, su manera de ver, con la 4T está muy claro que es una diferente, y la sociedad organizada como ustedes quieran. Esos puntos, la iniciativa privada en la cuestión energética, pues son valiosos, estoy de acuerdo. Pero cuando vamos a la del CEAB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues tenemos el caso de que la misma Mara Gómez, que acaba de renunciar, cuando se propuso para ser la coordinadora, criticó que el CEAB fuera un mero instituto asistencial que atiende de manera desigual a las víctimas y destina mucho dinero a boletos de avión y hospedaje, parece una agencia de viajes. Ella misma lo dijo, así estaba trabajando el CEAB. Entonces son cosas totalmente diferentes, con las autonomías muy diferentes, y que entonces tenemos qué bueno que estamos discutiendo esto. Por otro lado, esto indica que ya está cambiando el país. O sea, la manera de criticar y discutir esto, pues qué bueno, me da mucho gusto. O sea, verdaderamente esto es participación de la sociedad. Así es, Abril Torres, esto es participación de la ciudadanía y más participación ciudadana. Vaya, yo creo que sí es momento de comenzarlo a analizar. Ahora, yo sí tengo una gran duda y quisiera que aquí la pudiéramos medio resolver o buscar no confundirnos más. A ver, ya estamos en el momento de comenzar a analizar si es útil o no es útil cada organismo autónomo, por una parte, pero por otra parte, y el maestro José Martínez tiene razón, es decir, en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Es decir, el presidente de la República tiene su visión y por esa visión es la que votaron 30 millones de mexicanas y mexicanos. Mucha gente se sorprendió cuando dijeron, oye, es que cancelaron la construcción del aeropuerto. Pero a ver, él siempre estuvo proponiendo eso, es decir, él está siendo congruente con su plan, con su teoría y con su visión de Estado. Vaya, los sorprendidos son los que no logran entender que llegó una transformación que plantea un rumbo distinto. No estoy diciendo que es bueno o malo, eso lo definirá en un futuro la historia, pero que no le sorprenda que solo está siendo congruente con lo que él mismo planteó a final de cuentas. Abril. Sí, estoy de acuerdo. En este caso, por ejemplo, yo pienso. Sí, adelante, Abril. Bueno. No. Sí, seguimos teniendo por hablar con Abril. Pasamos Jorge Molina. Me parece. Adelante, Jorge. Tenemos problemas con Abril, en lo que la conectamos. Te fallas con su micrófono. Jorge Molina. Bueno, yo creo que aquí sí, creo que no ha sido pues congruente, ¿no? El presidente, si bien es cierto que sí hemos visto algunos cambios, como lo mencionaba mi compañero, bueno, y que han sido temas
de análisis, pues es no siento que no ha sido el presidente congruente, ¿no? Con lo que hace, con lo que dice. Entonces se deberá de revisar todo bueno. Sí, adelante. Bueno, perfecto. Se tendrá que revisar todo este discurso, ¿no? Para ver qué es lo que está haciendo bien, qué está haciendo mal. Y como bien dices tú, pues la historia se encargará de juzgar, ¿no? Las acciones que tome, las acciones que no tome. Pero creo que sí, el presidente ha sido muy energético en su crítica y ha faltado pues esa congruencia en su manera de actuar. Maestro José Martínez, ¿ha sido incongruente el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, al contrario, o sea, está muy claro, él está escrito, está en papel su manera, sí. Ahora, hay que recordar que los organismos autónomos son tan valiosos como el Banco de México o el INE, bueno, entre comillas. Tenemos también a la CNDH, al INEGI, al INE para la educación, bueno, también ya pasó algo ahí, el COFECE, el Coneval, el INAI y la Fiscalía General, entre otras, ¿no? Esas son de las más importantes, entonces definitivamente es una situación que vale la pena estar enterados porque, como les digo, hay 3 poderes en México y estos ¿dónde quedan? ¿Es un cuarto poder o cómo queda? O sea, la autonomía y todo, su capacidad de resolución, o sea, está bien clara en todo eso. En el caso del Banco de México, yo digo que así ni le muevan, ¿verdad? Así está muy bien. O sea, ese es un organismo autónomo constitucional, entonces que siga trabajando. Ahora, para lo de el INE, pues hay que checar cosas, ¿verdad? Como todo. Hay O que sea, checar y hay que pero sí es analizar un el tema. INE, que sean los garantes de la democracia, pero estaremos platicando eso en el siguiente bloque. Vamos a un corte y continuamos entre generaciones, hablando y debatiendo con una perspectiva generacional. Continuamos. Continuamos entre generaciones. Tercer y último bloque. Confinamiento aumentó la violencia según Ficosec. Durante el COVID y durante esta pandemia se han dedicado a apoyar de los que los elementos permanezcan sanos y que funcionen y permanezcan activos. Problemas de salud mental. Lo que más les duele a este país es la impunidad. El homicidio incrementó durante el confinamiento y hubo un aumento en la violencia familiar. Ficosec no cree que el desempleo y la crisis económica no disparen los delitos. Jorge Molina, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, analizando algunas cosas sobre el tema, pues Ficosec, en esta pandemia pues se han visto diferentes conductas, ¿no? Hemos cambiado diferentes conductas a raíz de la cuarentena, ¿no? Hemos cambiado patrones tanto de trabajo, de ocio, de todo. Entonces, pues es importante preguntarnos si el crimen ha aumentado o ha disminuido. Dentro de la materia de criminología existe una teoría llamada, que es la teoría de la actividad rutinaria. Esta teoría sirve para analizar si el delito ha aumentado o ha bajado, ¿no? Esta teoría dice que para que un delito ocurra deben de complementarse 3 elementos en tiempo y espacio. Es decir, pues hay un triángulo, ¿no?, de análisis del problema. Dice, uno de los puntos dice que debe estar disponible un objeto conveniente, es decir, pues el bien, ¿no?, que el delincuente pretende tomar, ¿no? La ausencia de un guardián capaz, esto sucede, y la existencia. Estamos teniendo problemas con el teléfono de Jorge Molina. Bueno, una disculpa a la gente que nos ve y que nos escucha. Vamos a intentar reactivar la llamada para escucharlo de mejor manera. Estas son consecuencias de estar haciendo un programa desde casa para cuidarnos todas y todos. Abril Torres. Sí. Efectivamente, yo pienso que ahorita la ciudadanía estamos sometidos a una situación totalmente atípica, donde estamos sometidos a niveles de estrés a los que no estábamos acostumbrados y que es natural debido al cambio de dinámica tan radical en la que estamos viviendo.
Entonces, yo creo que los distintos miembros de las familias en los hogares se están viviendo diferentes situaciones que eventualmente, si lo conjugamos con la situación económica, con la inestabilidad, nos van a dar como resultado el incremento en las situaciones de delincuencia, que a lo mejor en un momento inicial se busque por parte de las personas el cubrir las necesidades básicas, utilizando estos métodos, cometiendo ilícitos, y sin embargo también se puede ver cómo el delincuente que ya existía va a empezar a adaptar su actuar, adaptándolo también a la nueva realidad. Es decir, el que las personas estén ahorita en su casa no garantiza que vaya a disminuir o inhibir el delito, por ejemplo, en casa-habitación. Lo único que se espera es que se va a adaptar la delincuencia a estas nuevas modalidades. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que tener la capacidad de responder, de prever, de estar trabajando desde ahorita en estas nuevas realidades también en términos de delincuencia. Maestro José Martínez. No, pues en parte coincido con mis compañeros. No, nomás quisiera recordar que el FICOSEC precisamente es un organismo, es un fideicomiso con actividad empresarial, básicamente como un resultado de allá por el 2010, creo, de la reacción de la inseguridad en el Estado. Entonces es un ejemplo de cómo, en este caso, un organismo empresarial está actuando de una manera que es bastante importante en la seguridad. Definitivamente el crimen y la inseguridad no se detiene porque hay una pandemia, o sea, ellos están en su negocio, por decirlo así, pues es un negocio, pues no hay otra manera de decirlo. Y me llama la atención en las declaraciones, estoy leyendo el artículo de Carlos Luján, el director de FICOSEC, donde señala que la situación de la inseguridad en el Estado no es tanto por las pugnas de allá arriba de los cárteles, o como quieran llamarle, sino que es más de tierra por ya repartir territorio de la droga. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que definitivamente la inseguridad en el Estado sigue en grande, o sea, eso no ha parado. El fin de semana estuvo crítico, en Juárez hubo casi 20 muertos, no sé, en el fin de semana. Entonces, esto es muy preocupante, por decirlo menos, ¿no? Y aquí está el ejemplo de que, pues sí, el FICOSEC señala esos lugares, señala una realidad de la inseguridad, pero esa es su labor nada más. El gobierno estatal, municipal, federal, son los que tienen que responder a la ciudadanía. Y ese es el grave problema que tenemos en Chihuahua. O sea, estamos ahorita con una reforma electoral que nos quita la discusión del tiempo. ¿Y la inseguridad qué? O sea, está en grande. O sea, pareciera que el gobernador con esa reforma quiere ocultar ese grave problema. No se ha ido, ahí está, ¿verdad? Entonces, es algo muy preocupante lo de la inseguridad, y el FICOSEC, pues hay que darle más difusión porque está sacando datos muy interesantes, ¿verdad? Digo, a discutirlo, ¿verdad? Porque ¿quién tiene la verdad? ¿Verdad? Hay que discutirlo, ¿eh? Jorge Ese es mi Molina. punto de vista. Y bueno, como comentaba, ¿no? Pues sí hay delitos que han bajado, por ejemplo el robo a transeúnte, el robo a transporte público, como vemos el robo a casa habitación, por lo mismo de que las personas, o sea, las potenciales víctimas no salen a la calle, pues estos delitos han disminuido. Pero los delitos que encontramos que han aumentado, pues son la violencia familiar y los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque los agresores y las víctimas están dentro de su casa. Según reportes de llamadas y delitos de violencia familiar proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua, vemos que se precisa que desde el 26 al 30 de abril de 2020 se presentó una inusual escalada en las llamadas reportadas a esta dirección, ¿no? Dice que a 44 días de haberse decretado oficialmente la cuarentena, el 13 de marzo, las cifras no disminuyeron después de ese periodo. El mayor número de llamadas reportadas sobre violencia familiar se dio el 30 de abril. Y las llamadas fueron en un saldo de 5.059 llamadas, es decir, aumentó un 31.4% estas llamadas. Entonces, sí observamos la disminución de ciertos delitos, los que ocurren en la calle, pero vemos los delitos que aumentaron dentro de la casa, como lo es la violencia familiar, ¿no? Un problema que viene ya de tiempo atrás y
pues que se debe prestar cierta atención para poder contrarrestar estos problemas. Como dicen mis compañeros, el delito pues en su mayoría no ha bajado, ¿no? Como sabemos, la violencia es un problema de salud pública. La pandemia, el coronavirus, creo que ahorita pasa a segundo término. La violencia en el país ha aumentado, es cierto, las pugnas que se viven por la disputa de los territorios gracias al narcotráfico, pues no ha parado, ¿no? El 20 de abril fue uno de los días más violentos durante el sexenio del presidente y lo observamos así, ¿no? Como comentaba mi compañero, pues es importante ver las cifras de este fideicomiso, ¿no? Porque aporta muchos datos importantes en donde podemos darnos cuenta si cómo se comporta el delito ahora dentro de esta pandemia, de esta cuarentena. Así es, yo creo que los datos no solo sirvan para poderlos platicar y debatir, sino que sirvan como instrumentos de insumos por parte de las autoridades para poner cartas en el asunto. Abril Torres, ¿qué mecanismos crees que puedan ayudar contra la violencia doméstica y sobre todo que sean funcionales durante esta contingencia? Bueno, efectivamente, este incremento en la violencia intrafamiliar no es algo nuevo, es algo que siempre el movimiento de feministas ha venido señalando, que dentro del hogar es donde la mujer está sufriendo un mayor número de violencia. Aquí en Chihuahua tenemos el primer lugar en abuso sexual a menores, entonces que también el 80% es en sus hogares. Entonces yo creo que está fortaleciendo el argumento que nosotros veníamos planteando desde hace tiempo, basado en la realidad, y esto únicamente está evidenciando que efectivamente nos encanta el modelo de familia y qué bueno que se fortalece y todo esto, pero no podemos negarnos a una realidad donde para miles de personas dentro de su casa no encuentran esta seguridad que están buscando y donde los gobiernos y la sociedad en su conjunto hemos sido incapaces de darles alguna alternativa segura para salir de esta violencia. Por ejemplo, el Ichimujeres aquí en el estado nos habla de que en marzo tuvieron 260 usuarias en los centros de atención telefónica del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, y para el mes de mayo subió a 391, o sea, es un incremento muy importante, en donde también nos señalan que los espacios para resguardarse por parte de las mujeres están también saturados en un 80%. Entonces, estos espacios están siendo insuficientes, también hace tiempo que estuvieron en la mira de recortes presupuestarios, y yo creo que las mujeres necesitamos sentir este respaldo, que se vea en vez de debilitar las instituciones, fortalecerlas, para que se haga el análisis, no nada más desde el punto de vista del dinero, que es importante, sino también de que es una necesidad real, de que las mujeres están siendo sometidas a una violencia sistemática, y estamos hablando de la violencia evidente, pero otro tipo de violencias y otros tipos de responsabilidades que se están cargando ahorita en las mujeres y en los niños, que son pues los más vulnerables en esta situación. Así es. Maestro José Martínez. No, pues uno de los resultados de esta pandemia es ese aprendizaje de que las familias tienen que hacer cambios. O sea, no es posible que porque te encierren tantos días ya empieces a pelearte con todos. O sea, el problema de la violencia intrafamiliar es tremendo, y como dice mi compañera Abril, se ha reflejado en las denuncias. Inclusive la cuestión de los crímenes sexuales. Yo digo que en Chihuahua se nota porque hay denuncias, pero en el resto del país yo creo que es muy parecido. No somos un estado muy diferente de los otros, pero yo me imagino que no hay denuncias, porque este es un problema que también hay que visibilizar, ¿verdad? Que hay violencia intrafamiliar de tipo sexual, acoso y todo, y no se denuncia porque va contra la costumbre, ¿verdad? Y también sigo releyendo la entrevista que le hicieron al director de Ficosec, donde habla de que pues, la inseguridad es un problema muy complejo y multifactorial, pero lo que sí dice es que la violencia en los homicidios o en los robos, pues es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, es la punta del iceberg, ¿verdad? Pero debajo de esto, pues hay muchos factores culturales, sociales y económicos. Entonces, eso me lleva al otro punto de que si estamos esperando una crisis económica, ¿qué va a hacer la gente? O sea, va a tratar de apropiarse por necesidad, por hambre o lo que quieran. Sí, el otro día en la tienda entró un señor, un vagabundo, y hasta dijo, voy a robar la tienda. Estaba bromeando.
qué bueno. Pero dentro de un año, 2 años, ese señor ya no va a avisar ni va a bromear. O sea, la necesidad va a llegar a la tienda y se va a ir. Quizás robe 20, 30 pesos, pero el ambiente que se va a crear, el miedo que va a tener la gente, pues se van a encerrar en sus casas otra vez, pero para cuidar su casa, ¿no? Y el último punto del artículo de Ficosec es que la impunidad. O sea, ¿qué vamos a hacer con la impunidad? Es enorme el problema. Es tremendo. Los delincuentes entran y salen y si los agarran. Entonces es un problema serio que tenemos que prever. No vamos a esperar a ver qué dice el nuevo gobernador, ¿no? O sea, esa es la importancia de esas instituciones autónomas. Quiero ver que trabajen y propuestas para el nuevo Así gobernador, por es. ejemplo. Ahorita ya todo, pues sí, ¿de qué se trata, no? Así es, Jorge Molina, tú trabajas en campo, en tierra, a ti te toca estar en constante comunicación con gente que es víctima, pero también que hay gente que busca de alguna u otra forma dejar de ser victimarios del delito, de distintos delitos que vivimos en Chihuahua. ¿Qué sugerirías? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que todo el trabajo que tú haces y que los tuyos hacen para darle información e insumos al Estado, el Estado lo tome en cuenta? Creo que tanto el trabajo de cambio como analizar estos cambios que se viven, pues es el generar política pública, ¿no? Un problema, como lo vemos, es la violencia familiar. Debemos de observar que desde la casa hay ciertos problemas, ¿no? Que el padrastro, que la madrastra, en donde hay un hacinamiento, en donde los jóvenes no pueden desarrollar las actividades plenas de un adolescente, de un niño, de una niña. Entonces, desde ahí es donde vienen estos problemas. Lo que queremos hacer es aumentar los factores de protección. La gente no se convierta en víctimas o victimarios, ¿no? Hay ciertos análisis que ayudan a ver cuál es la propensión o exposición de estos niños, o niñas, adolescentes, de los jóvenes, a ser víctimas o victimarios. Creo que se deben de aumentar estos factores de protección porque de la violencia que se vive hoy en día en el país, gracias a que estos niños, niñas y adolescentes, jóvenes, pues están sin estos factores de protección. Es importante que muchos organismos permanezcan, muchos organismos como Ficosec, que aportan muchas cifras, muchos datos para instituciones públicas y privadas que nos ayuden a la prevención del delito. Lo más que nada, lo que se trabaja en campo pues es aumentar estos factores de prevención, conocer los factores situacionales que nos ayuden a darnos cuenta de qué se da la violencia y sobre todo ver y analizar con los datos cómo podemos contrarrestar estas problemáticas. Es un grave problema de salud dentro de nuestro país. Así es, para finalizar, última ronda, Abril Torres, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? Esto todavía le falta y desafortunadamente, aunque luego se piense que sea algo inacabado, y me encanta cómo lo menciona el maestro José Martínez, está todo el mundo preocupado por quién va a ser la gobernadora o el gobernador el próximo año. Está todo el mundo debatiendo ese tipo de cosas, pero ¿por qué no debatimos las soluciones? ¿O qué es lo que podemos hacer desde ahorita para comenzar los cimientos de dejar de tener un estado tan violento? Y no me voy al tema del narcotráfico nada más, sino al tema de violencia que estamos viviendo y que estamos debatiendo. Abril. Sí, pues yo coincido con lo que dice mi compañero Jorge. Es importante voltear a ver el trabajo que se está haciendo por parte de las organizaciones, por parte de organismos como lo es Ficosec, como lo es otros, que debemos de tener la capacidad de darle oído a lo que se está trabajando. Se está haciendo verdaderamente trabajo de campo, trabajo de reconstruir el tejido social con los niños en las colonias, en los polígonos de pobreza. Hay mucho que hacer por parte de la ciudadanía. Yo pienso que lo que deberíamos de hacer en este momento, en un primer momento, es escuchar, darle voz a este tipo de trabajo que sea de conocimiento público y sobre todo no tenerle miedo a la organización, a las organizaciones civiles. La organización ciudadana es un aliado, son personas que trabajan durante años y años y adquieren un nivel de experiencia, tienen logros, tienen una trayectoria que no se debe de desdañar ni ver como algo amenazante, al contrario. Creo que se debe de lograr finalmente tener este trabajo de la mano entre los tres niveles de gobierno, participantes de la sociedad civil, todos los actores reales de poder, porque finalmente tenemos una meta en común,
simplemente por estar con otros temas que les damos mayor importancia, no hemos logrado aterrizar para alcanzar estos objetivos que yo creo que todos como para la sociedad, son los más importantes y más urgentes. Así es, maestro José Martínez, 30 segundos para finalizar. No, definitivamente, los tres poderes, como lo dijo Abril, tienen y es importantísimo todo eso. Recuerden que estamos con lo de la Guardia Nacional, pero no se ha formado, no ha funcionado como debería, todavía está eso muy incipiente. Entonces hay que dar más tiempo a todo eso. Pero lo que sí, y como tú lo dijiste, y lo vuelvo a decir, tenemos que ir pensando cómo como sociedad empezar a jalar. Ha oído propuestas acerca de que por qué no nos organizamos a nivel de barrio, a nivel de colonia. O sea, eso ya se puede ir haciendo. Y como lo dijiste tú, que el próximo gobernador ya tenga una lista de lo que tenga que hacer. Es la exigencia de la sociedad chihuahuense. Así es, José Martínez. Jorge Molina, 30 segundos para finalizar. Bueno, yo creo que, como comentaba ahorita, no hay que prestarle atención al trabajo que se está haciendo por parte de estas organizaciones, de estos institutos. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nace toda la creación de política pública para contrarrestar los graves problemas que aquejan a la sociedad mexicana. Es de suma importancia ver dónde nace el problema y, como comento, no aumentar estos factores de protección que eviten que estas personas, que los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, pues en un futuro sean víctimas o victimarios, ¿no? Y tratar de erradicar el delito por medio de la prevención y no tratar de combatirlo ya cuando sea un problema como el que estamos viendo, ¿no? Hay que trabajar en la prevención. Sí. La prevención igual no da muchos votos, no da resultados rápidamente. Es por eso que muchos gobernantes no le aportan a la prevención. Pero es importante voltear a verla, porque ese trabajo es lo que va a evitar en un futuro, como lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Prevenimos en no salir de la casa, vamos a prevenir la violencia desde que nace para que no sea un grave problema en un futuro. Así es. Muchísimas gracias, Jorge Molina, Abril Torres, maestro José Martínez. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y nuevamente muchísimas gracias por la paciencia que nos tienen por estar haciendo este programa desde casa y las complejidades técnicas que se presentan a lo largo y ancho del programa. Gracias. Nos vemos mañana y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.